Bien, amigos, y le damos la bienvenida a Tirsa Sáenz, que está con nosotros acá. Buenos Tirsa, días, buenos días. gracias. También le damos la bienvenida a los muchachos, ya están en conexión con nosotros, Adolfo, muy buenos días. Buenos días, gusto de escucharlos. Adolfo, muy buenos días. Eliezer, muy buenos días. Buenos días, Tirsa, a Adolfo, por supuesto, y vos acá como amigo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, hay muchas cosas de las que podemos hablar y siempre está el tema que ocupa a todo el mundo, ¿verdad? El asunto de la pandemia. La gente continúa viendo cómo hace para distraerse, para burlar las prohibiciones, porque eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares, y otros gobiernos preocupados por volver a cerrar algunas concesiones que se le ha dado a la gente y a los negocios. Pero bueno, aquí en el país también tenemos el reconocimiento del ejército, esa reunión que se dio recientemente, continúan entregándose las casas en el programa Hugo Chávez, Bismar Martínez, perdón, y se continúan también entregando las casas solidarias, al menos hay una diaria que se entrega, ¿verdad?, con el apoyo del hermano gobierno de China, Taiwán, y se continúa trabajando también por el bienestar de la población. ¿Cuáles son tus primeros comentarios, Adolfo? Muy buenos días esta mañana. Buenos días. Bueno, eso demuestra que en el caso de Nicaragua el país avanza. Hay mucho trabajo que se está realizando, inauguraciones de obras de progreso, hoy la entrega de las viviendas, 500 ya en lo que va de este año, el Ministerio de Educación anunciando millonarias inversiones en infraestructura educativa. Ministro de Hacienda dice que el presupuesto general de la República, con el 57% destinado para el gasto social, se va a mantener a pesar de los efectos que ha tenido en la economía la pandemia, y que se ve pues un país que está andando con un gobierno en marcha, a pesar de las situaciones difíciles que está viviendo el mundo y que nosotros no estamos exentos a eso. Y noticias que en este momento a nivel internacional es que ya hay muchas, más de 30 pruebas de supuestas vacunas en contra de el COVID-19, que son noticias alentadoras, sobre todo la vacuna rusa que dice que está siendo ya puesta en prueba. Ojalá que pronto, antes de finalizar el año, ya tengamos esa vacuna. Hombre, pues el gobierno siempre ha dicho que el eslogan que el pueblo no se detiene. Y si el pueblo no se detiene, obvio que no se van a detener las obras de beneficio social, como son estas 100 casas que se van a entregar en estos próximos días del programa Bismar Martínez, o las casas gratis que se le han entregado. Por ejemplo, y un día, creo que este día o la semana pasada más bien, el vicealcalde de la alcaldía, valga la redundancia, pues entregó también una casa a unos señores aquí. ¿Verdad? Es algo lógico que el gobierno tiene compromisos que se adquirió muchísimos años atrás con los más vulnerables, el sector más vulnerable, que los más vulnerables pues, son los pobres, lógicamente, y a donde están dirigidos todos estos proyectos, todos estos programas, al igual que la salud gratuita, la educación gratuita, y es algo que viene a recalcar lo que muchos años atrás ha venido a reafirmar posteriormente el gobierno del presidente Ortega. Tirsa, buenos días. Buenos días. Pues sí, yo creo que eso es lo importante, que el país no, en medio de la pandemia y de todo este esfuerzo nacional para enfrentarla, es con todo este esfuerzo que se ha hecho desde el primer día, pues el país ha seguido funcionando. Es una cosa que nos ha permitido tomar café, desayunar, almorzar y cenar. Es decir, ha habido trabajo, la gente ha seguido, sembró, ya está a punto de salir la cosecha de primera de frijol, ha salido, bueno, ya estamos viendo los maizales, ¿verdad? Y todo eso, pero y eso ha sido importante. Y fíjate que yo me quiero detener un poquito en el programa Bismar Martínez, sí, que aunque ya se ha dicho, pero no solamente en el programa Bismar Martínez, el programa de las viviendas solidarias, la financiada también con el apoyo de Taiwán. Fíjate que ese es un programa muy importante
porque de gente, vos ves pues, que vas en la tarde al barrio, la señora recibe las llaves de su casa, da declaraciones, todo eso, ya se terminó, vamos, mañana aparecemos en otro barrio. Pero cómo le cambia la vida a las personas, es decir, personas que estaban viviendo, familias que estaban viviendo en condiciones más que precarias. Claro. En un nivel de pobreza, hacinamiento, con sus casas con ripio, cayéndose y todo eso, y ese esfuerzo de entregar una vivienda todos los días, que parece poco, pues parece una cosa así que ya la vemos normal y natural. Es importantísimo pues, ese esfuerzo, que tuviéramos más apoyo, que tuviéramos no solamente Taiwán, sino que otras embajadas, otros países que pudieran poner su granito de arena, pues en vez de estar fomentando el terrorismo y la delincuencia en este país, si hicieran un esfuerzo porque se construyeran no solamente una casa, sino 2 o 3 casas diarios, entregarse a las familias que viven en condiciones precarias. No sé si son sandinistas o no son sandinistas, ese no es el problema, ni es el punto es que vivían en condiciones muy precarias y ahora viven en condiciones muy dignas. Entonces, y yo creo que nosotros tenemos que reconocerle eternamente a Taiwán ese apoyo a este esfuerzo que hace la municipalidad. Y repito, pues si así como dedican no solamente su tiempo, sino millones para fomentar el terrorismo en este país, países como los Estados Unidos o países de la Unión Europea, si ese esfuerzo, ese tiempo y esos recursos los dedicaran para este tipo de proyectos, le cambiaría la vida a muchísimas más personas y de manera más rápida. Pero bueno, las cosas son distintas. Pero yo quiero referirme a eso porque es tan importante, es tan bueno, tan necesario, porque bueno, solo haciéndolo de esa manera, ¿verdad?, con el apoyo y la solidaridad de países como Taiwán, que se puede mejorar rápidamente las condiciones de vida de otras personas. Pues yo creo que lo vemos todos los días, pero no le damos el valor, creo yo, que tiene para muchas personas. Y bueno, saludos al señor Barca, que está desde Los Ángeles, California, sintonizándonos. También nos llegan saludos, ¿verdad?, desde otros lados, desde Miami, dice Francisco Urbina, a mi patria linda, siempre el FCLN. También aquí tenemos otro mensaje, Elizabeth Pravia, buenos días compañeros, ¿verdad? Jamie Dinarte, buenos días mi gente linda, así que le damos la bienvenida a todos los que están conectados también a través de la plataforma de YouTube. Bien, es cierto, pero el esfuerzo hasta ahora ha sido realmente encomiable, Tirsa. No, por supuesto. Y yo quisiera ir más atrás, fíjate, porque cuando en el 2007 el presidente se interesó por la ley de vivienda, ¿verdad?, por la posición de la ley la vivienda de interés social, él mismo fue a la asamblea a hablar con los diputados para que el sector de los urbanizadores se interesara también en estos proyectos que no eran de mucha utilidad para ellos, ¿no? Y fue así donde se utilidad decidió, en el sentido que no le generaba mucho. Así es. O nada no ganaba para mucho ellos. Pues, para ellos. Pues no era para ellos rentable, qué sé yo, pues no era atractivo. Pero entonces... Vamos a construir casa para pobres. Sí, pues por eso. Pero en los 70 muchos hicieron repartos, sí, que de alguna manera eran rentables, un poquito más grandes que los de interés social, pero hubo un negocito, ¿no? Y se utilizaron entonces aquellos recursos del INSS que se pusieron a una tasa de interés más baja, se te acordás, facilidades pues para que la gente... Y aún ahora, a través de los programas del INBUR, entiendo que se continúan dando esas modalidades. Y hay unas casas que se están construyendo en el corredor seco, me recuerdo, Tirsa, no sé si te has escuchado noticias, que también ahí hay una especial atención, ¿no? Porque la construcción de viviendas llega hasta ahí, ¿no?
hasta antes del 2018, porque siempre tenemos, desgraciadamente, claro, que hacer referencia a ese año infame. O sea, había un nivel de construcción importantísimo en las ciudades, y lo veíamos pues con nuevos repartos, nuevos residenciales, los programas desde el INBUR, que creo que nunca antes tuvo tanta importancia esa institución como en estos, desde el 2007 hasta la fecha, es decir, dándole realmente un sentido a esa institución, es decir, de que la gente supiera que existe, y existe para algo, y existe para vos, existe para la familia. Hasta antes del 2018 ese proceso era un proceso acelerado con las urbanizadoras, pues, con la empresa privada y todo eso. Después del 2018, pues las cosas han sido obviamente más difíciles por la situación económica, pero no se ha dejado de hacer. No, inclusive no me recordaste la feria que se hizo hace poco en el Olof Palme. Dicen que estuvo muy llena, pues que la gente acudió, claro, había oferta y había además, bueno, la gente se acercó también. Sí, claro, porque bueno, las necesidades de vivienda en este país son grandes, sobre todo cuando vas haciendo nuevas familias, parejas jóvenes, se van casando, se van juntando, rejuntando, lo que sea, pero bueno, pues necesitan de su vivienda y esas cosas son muy importantes. Pero yo estoy clara con eso, ¿verdad? Se sigue construyendo y hay una inversión muy, muy, muy importante del gobierno en eso. Pero me refería a las casas que se entregan todos los días en los barrios de Managua, ¿verdad? Que si pudiéramos contar con la voluntad de otros países para hacer lo que hace Taiwán, que a veces dice, es poquito o es mucho, espérate, le cambias la vida a la gente. Así es, claro. ¿Verdad? Si en vez de financiar el terrorismo con 19 millones, 20 millones, todo lo que se han robado, lo hicieran para cosas de este tipo, imagínate cuántos más se podría avanzar. Pero a eso me refería, pues. Eso tiene que ver con lo que dice aquí. Esta señora lo pone de otra manera y lo compara con los pobres en Estados Unidos. Elizabeth Pravia dice, en Estados Unidos viven peores de forma tan deplorable, pobres de forma tan deplorable. Es repugnante que el gobierno gringo financie parásitos antipatriotas y no vea a los indigentes en dicho país. Es decir, hacen también una comparación en relación a todo lo que... bueno, si metemos todo lo que ganan en armamentismo, imagínate, pues, cuánto podría resolver ellos con sus propios... varios de sus propios problemas, ¿no? Pero bueno, Adolfo, vas a decir que te estamos dejando sin la palabra, adelante. Sí. Y vos, Eliezer, sí. No, estoy escuchándolo detenidamente. Y a propósito de este tema importante que ustedes están tocando, el tema de la vivienda, arranquemos de 1990 para acá. Y recuerden que en el 90 aquí se comenzaron a construir solo casas de lujo, arriba de 80, 100 mil dólares, porque decían que ese era el sector en aquel momento que era el único que podía pagar por esa vivienda. Y andaba más o menos por el 23, 25% el interés sobre esa primera vivienda. No era el interés de construir para los pobres viviendas de interés social. Es desde el 2006 para acá, cuando se modifica la ley, se crea el Fondo Social de Vivienda, los subsidios para construir viviendas, que aquí hay un crecimiento exponencial. Carretera a Vieja León, hay cantidades de proyectos, todos los que surgieron sobre la carretera Masaya, ahora los que tenemos sobre la carretera norte hasta en Cofradía, cantidades de viviendas, Masaya, y después se expandió eso a los departamentos. Yo insisto que eso es parte de una política de Estado de la vivienda para que más nicaragüenses tengan vivienda. El BID dice que somos uno de los pocos países en América Latina en donde la gente es propietaria de la casa donde vive, porque en muchos países, incluso en América Latina, la gente pasa años pagando alquileres por un apartamento, por una casa, pero no son los dueños, como pasa eso en Estados Unidos. Aquí es al contrario. La gente, miremos este proyecto de Mar Martínez,
que no hay un parangón en América Latina, una vivienda de ese tipo por $40 al mes, sin prima, sin fiador, en donde no existe un programa de vivienda de ese tipo en América Latina. Sin embargo, aquí lo tenemos y debemos de tomar conciencia los nicaragüenses de ese enorme beneficio que tenemos. Eliezer. Alberto, haciendo referencia a lo que decía don Adolfo, remontando a los años 1990, pues, al año 1990 para acá. Recordemos que el trabajo del INBUR en esos entonces, o más bien en esos gobiernos, era un trabajo donde las personas solamente optaban a esa vivienda a través del INBUR, pero de manera selectiva. Aquí no podía optar un ciudadano común y corriente a que el INBUR te ayudara para obtener una vivienda. En el tiempo, por ejemplo, de Arnoldo Alemán, cuando un tipo ahí que también fungió como director de aduana, era el director del INBUR, se dieron muchísimas despilfarro y se le cedían casas hasta por 2, 3 a diferentes ciudadanos. Y es feo lo que voy a decir, pero tengo que decir. Por ejemplo, aquí en la Colonia del Periodista, se beneficiaron muchas personas con una o dos viviendas, que esas viviendas se les pudieron haber dado en aquellos entonces a personas que realmente lo necesitaban. Ahora es totalmente diferente. El acceso que tenemos todas las personas comunes y corrientes, normales, pobres y no pobres, a los derechos que te da el INBUR, como esos $2,000 o $3,000 que te benefician para adquirir tu vivienda, es en general. En aquel entonces no se puede. Entonces es lógicamente beneficioso que a todos los nicaragüenses, al sector más vulnerable, como le llamo yo, al sector pobre, va dirigido estos programas, con el programa de Vilmar Martínez, como decía don Adolfo, pues es algo que no se ha visto en la historia de Nicaragua. Obtener una vivienda por $40 mensual, $40 no están pegados al cielo, no como 1.300 por pagarlo mensualmente. En la actualidad, yo creo que es algo que nos viene a beneficiar y obviamente al sector más vulnerable como el sector pobre. Claro, ese es uno de los programas insignes. Bien, aquí nos mandan también a saludar y bueno, aquí dice David Hernández, saludos a Alberto Tirsa, Adolfo y el otro compañero. A ver, y bueno, te mandan a regañar. Gutiérrez Francisco dice que Eliezer apague el abanico que se está escuchando y se hace ruido, parece que tenés un ruidito ahí. ¿Verdad? No, porque lo tengo apagado el abanico. Ok, ya lo apagaste, está bien. Entonces, pero lo que quiero, y te dije esto porque para que veas cómo la gente está atenta, ¿no?, a lo que está ocurriendo, y porque te afecta a veces el audio. Elisa Peravia dice, algunas organizadoras estaban apoyando el golpe, dice, el gobierno construyendo por doquier y lamentadas urbanizadoras diciendo que no había materia prima para construir la vivienda. Esto también yo creo que hay gran parte de verdad, algunos se metieron de lleno, que gran parte de toda la conspiración, ¿no?, que estaban todas las cámaras. Vamos a irnos una pausa para regresar con otros temas. Vamos a irnos a la primera pausa, ya regresamos. Bien, continuamos, amigos. Hay historia de historia en esto de la urbanizadora, en esto de los... donde no hay historia, ¿verdad? Podríamos llamarle oscura. O de terror. Oscura o de terror. Eso sí que es cierto. Bien. Yo creo que, y lo hablábamos al comienzo, pues lo del coronavirus, gracias a Dios, está entusiasmado Pastrán, dice que son noticias alentadoras. Yo con esto soy escéptico muchas veces. Sin embargo, pues me gustaría que ocurriera el milagro de que tuviéramos o que el mundo contara con una vacuna en diciembre. Pero escéptico, ¿por qué? Porque no juegan limpio todo el mundo, o sea, que hay cosas... Pero el martes pasado estaba entusiasmado. Sí, pues ya tenemos, tenemos una semana para reflexionar. Ya tenemos. Y después el otro tema, que en verdad es preocupante, es el acceso, pues. Sí. El acceso, a quién le va a llegar primero y todo lo demás. A los ricos. Y algunos andan ofreciendo de que la van a dar al costo y que el costo puede ser no sé cuántos dólares, que no es digamos, un costo muy alto. Pero en esto, como tampoco creo en la OMS ni en la OPS, tampoco soy lo que digan, no, pues, porque han demostrado que siempre, pues, no solo con esta pandemia,
se mueven intereses, porque las naciones, ahí están representadas las naciones poderosas y los otros, ¿verdad? Ojalá que se pudiese resolver, ojalá, ¿verdad? Y que le llegue a todo el mundo, como te digo, pues, ¿verdad? Porque de nada serviría que la vacuna esté ahí a un costo extraordinario, pues, y que la gente no se pueda vacunar. Pareciera que la carga viral ha disminuido. Yo no soy virólogo, ni mucho menos, ni infectólogo, no me atrevo a decir nada, pero aparentemente pues hay una especie de tregua, ¿no? Aunque está muriendo gente aún, yo estoy claro, pero pareciera que de repente como que, y aquí mismo pareciera que hay como un relajamiento, ¿no, Tirsa? Mira, bueno, tampoco yo me atrevería a decir si hay menos carga viral o hay menos contagios o nada que se parezca, pues no me atrevo a decir, pues tienen que decirle los especialistas y por lo que he visto y he leído, países que están volviendo a decretar cuarentena, ¿verdad? Que ya habían relajado un poco las restricciones y todo eso y están horrorizados porque volvieron a detectarse focos de contagio y de nuevo la gente encerrada. Y en el caso de Centroamérica, pues, o sea, América Latina, México, hay un nivel de contagio fuerte que tiene ahí de cabeza al presidente de México, y ya no digamos Centroamérica. Por ejemplo, ya estaba revisando ahorita las estadísticas o los datos de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, y no es como para alegrarnos y decir vamos ganando la batalla. Pues no, es una situación seria. No, hay una situación no seria. he dicho que no lo sea, te estoy diciendo que inclusive la letalidad en algunos países también, la fuerza con la que primero atacaba a las personas han venido, y también ha salido en las informaciones, ¿verdad?, que han disminuido. Y yo no estoy diciendo que se ha acabado, mucho menos, pero ahora sí se observa. Yo, por ejemplo, aquí observo un relajamiento y también escucho, oigo, indago sobre menos gente acudiendo a los hospitales, menos gente acudiendo a las previsionales, menos rumores inclusive, fíjate, menos rumores. En el Carlos Marx se acabó la fila hace mucho rato. El número de pacientes que ha dado el Ministerio de la Salud se disminuye. Esa sala que estaba acondicionada para tratar los pacientes COVID que van a ser utilizados ahora para otra cosa. O sea, gracias a Dios, aquí en este momento, ¿verdad? Sí, eso no quiere decir que bajemos la guardia, no quiere. Sí, lo que pasa es que esa sensación, bueno, que tiene que ver con la información que nos puedan brindar las autoridades, o sea, que vamos bien, lo cual no quiere decir al relajo todo el mundo. No, claro. Pero sí me preocupa, lo dije la semana pasada, lo repito y lo seguiré diciendo, que hay gente que está olvidándose de esta situación y que la ve bastante relajada. No estoy hablando del trabajo, que es importante, necesario, porque si no estaríamos en la calle completamente. Actividades pues, que son importantes y necesarias para la vida del país. Estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de pachanga, estoy hablando de me dio escalofrío ver la rosa del camino, la rosa del pavimento, la rosa de lo como le llamen, porque no poder hacer eso, es decir, creo que debemos de insistir desde los medios de comunicación y las autoridades en este tipo de cosas, porque presionar de nuevo el sistema de salud pues es terrible. Pues yo sinceramente a mí me ha asustado ver el comportamiento irresponsable, porque es irresponsable de muchos ciudadanos. Pues yo creo que tenemos que reflexionar y decir, espérate, pues esto no ha pasado, esto apenas va medio caminando, pues. Pero la gente está haciendo algunas actividades siempre cubriéndose con su mascarilla, por ejemplo, van al centro comercial y van con su mascarilla, claro, acuden a una clínica, van con su mascarilla. Sí, pero no estás hablando van al supermercado, de cuestiones masivas o de concentración de mucha gente como la que vimos. ¿Ya?
Te referías a los restaurantes ahí, digamos, a los lugares de recreo, ¿no? Sí, y me refiero también, por ejemplo, a lo que te dije de la actividad de Santo Domingo, de algunas fiestas patronales, que he estado viendo imágenes y cosas, y yo digo, espérate, calmate, esto no es así. Bueno, el otro día Benito me pasó una imagen que sacaron a Santo Domingo previo de aquí, ¿no? Y lo tuvieron ahí, pero no se miró la gente protegida, pues andaban varios muchachos y muchachas ahí. Sí. Pero bueno, es que también, mira, ese problema no lo tiene solo Nicaragua, ¿viste? Todo el mundo está con muchas autoridades, tienen ese problema. Claro que de tiene que preocuparte. Sí, no es la preocupación nomás, te digo el hecho de decirle a la gente, vení hombre, cuídate, porque en lugares donde hay concentraciones de gente en las playas, en otros países, y vení hombre, cuídate, no estén aquí. No atiendan a la gente adentro, sino que afuera, en los restaurantes. O sea, hay casos de casos. Pero bueno, Adolfo, vecino. Lo estaba escuchando atentamente. Solo para un dato, 16.5 millones de personas son las que están contagiadas en el mundo al día de hoy del COVID-19. Claro. Se habla de 654.000 personas que han perdido la vida en todo esto. Así es. Abordaban lo de la OMS, que se puede relacionar con esto del relajamiento. La OMS, ¿qué nos dijo cuando comenzó la pandemia? Hay que cerrar a la gente, las cuarentenas extremas. ¿Qué dijeron ayer? Que el mundo ya no puede seguir encerrado y que hay que abrir las fronteras, los aeropuertos, y que las economías no pueden estar cerradas y que hay que reactivar ya las economías. Y que las medidas de prevención deben de mantenerse porque hay que aprender a convivir con este virus, dice la OMS. Hoy habrá una conferencia de prensa más o menos en esa línea de la Organización Panamericana de la Salud. Costa Rica, ayer hubo unas manifestaciones enormes porque la gente está cansada de las cuarentenas extremas y están pidiendo que el gobierno ya les permita reactivar el comercio. Lo mismo Honduras, El Salvador, Guatemala. Guatemala comenzó ayer en una serie de fases la reactivación de la economía. El 1 de agosto abren ya los aeropuertos también en Costa Rica. ¿Qué es lo que nos toca? Insistir a la población, bueno, no podemos parar el país, tiene que seguir la economía, pero no bajemos la guardia con las medidas de prevención. Anthony Fauci, que es el famoso virólogo médico norteamericano, advertía hoy a una cadena norteamericana que en el caso de los Estados Unidos, en donde son millones de personas, todavía están esperando una oleada de virus. Y que la OMS dice también que no debemos de bajar la guardia. Entonces, pero dicen que no se debe cerrar las economías. Entonces, en esa, ¿cómo lograr el equilibrio? Tomar las medidas de prevención y de precaución de todos, porque si una persona se contagia, bueno, va a ir a contagiar a otros más, tal vez más cercanos que su familia, y eso se expande. Entonces, es una cosa de responsabilidad con uno y con los otros, tomando las medidas de prevención, mientras llega lo de la vacuna, que estamos conscientes de que nos va a costar mucho a los países pobres adquirirla más rápido, porque el que tiene plata la va a tener más rápido. Se quedó un poco sin audio al final. Bueno, es que estoy viéndolo. Adelante, Eliezer. Mira, yo pienso, aunque hay muchas personas que creen que el sistema actual de nuestro país pues no tiene controlado lo que es la pandemia. Yo creo que sí. Porque mira, fíjate que el último reporte que dio, hablando del tránsito, de la policía de tránsito, hay más fallecidos por personas que andan bebiendo guaro. 9 personas fallecieron la semana pasada por coronavirus. Esta semana fallecieron 15. Entonces, yo pienso que sí lo tiene controlado lo que es la pandemia. ¿Por qué? Hombre, cuando vos invertís más de 587.000 millones de coronas en tu sistema de salud, cuando actualizás tu infraestructura del sector hospitalario, cuando duplicas la cantidad de trabajadores de la salud y cuando ejerces una buena, pero muy buena campaña en contra del coronavirus y para que nosotros nos cuidemos, yo creo que más que tonto o neófito sería el nicaragüense que no lo haga. Cuando hemos tenido los espejos de los otros países
mundial. Brasil, Costa Rica, que tienen un montón de personas contagiadas. Estados Unidos, por ejemplo, tienen más de 4 millones, creo yo. La memoria no me traiciona. Entonces, el nicaragüense no es tonto. El nicaragüense sabe lo que tiene y debe de hacer. Y sabe también que se tiene que seguir los pasos pertinentes y el protocolo emitido a nivel no solamente nacional, también a nivel internacional. Nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Por lo tanto, yo pienso, creo y estoy más que seguro que la pandemia está controlada en este país. Eso es lo que yo pienso. Y más aún, la responsabilidad, como decía don Adolfo, la responsabilidad ciudadana. Cada quien sabe lo que tiene y debe de hacer. Esa es mi opinión con respecto a eso. Sí, valga decir que el porcentaje de muertos con respecto a los contagios confirmados en el mundo, fíjense ustedes, ¿verdad? En primer lugar está Yemen con el 28.56%, luego está Francia con el 16.5%, el Reino Unido con el 15.25%, Bélgica con el 14.79%, después está Italia con el 14.26%, Hungría con el 13.38%, Países Bajos con el 11.53%, México, que mencionaba vos, Tirsa, con el 11.13%, España con el 10.2%, el Chad con el 8.13%, después siguen más allá Canadá con el 7.68%, Suecia con 7.18%, Ecuador 6.82%, Irlanda 6.81%, Barbados 6.36%, Sudán 6.3%, fíjense ustedes, y aquí va Suiza 5.74%, y después llegamos a China 5.52%, esto en relación a los contagios, ¿no? Irán 5.42%, y ahí sigue, ahí va Grecia con 4.78%, Perú con 4.73%, las Filipinas con 4.51%, Belice con 4.17% y Bolivia con el 3.72%, Austria 3.47%, Colombia 3.41%, Japón 3.13% y a Uruguay con el 2.91%. Dicen que han hecho un buen trabajo. Noruega 2.79%, El Salvador 2.71%, Chile 2.64%, ¿verdad? Y ahí va Panamá el 2.15%, Rusia 1.64%, Taiwán 1.52%. Y ahí van, ¿verdad? Ahí van. Y eso es lo que... ¿Pero qué querés demostrar con eso? No, te quiero decir que de repente, pues, a 28.56% ha llegado, pues, en el caso de Yemen, el número de muertos en relación al número de contagios. Que siempre que se dijo que el promedio iba a ser 5, te recordás, y todo eso, ¿verdad? Pero en relación con las poblaciones afectadas, a veces las cosas varían, pues. Al final de cuentas, cuando esto termine, tendremos mayores datos, pues. Y esto no para ahorita, pues, por eso te decía que era escéptico, no parará ahorita. Y bueno, hasta ahora lo está diciendo la gente que hay que, ¿cómo se llama? Que hay que convivir, decía Pastrán. Eso se comenzó a decir temprano aquí también, hay que convivir con esto. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos ser tan arrogantes frente a la pandemia y decir que ya resolvimos todo porque somos la octava maravilla del mundo. No es verdad, es decir, ha habido un esfuerzo importante de capacitación, de preparación de las unidades de salud, de transmitirle a la gente el mensaje de cómo cuidarnos y todo pues lo que hemos conocido estos días. Y bueno, no cerrar la economía, no cerrar el país, porque si no la situación iba a ser peor, pues ya lo han explicado las autoridades y todo eso, pero no podemos decir, bueno, ya somos los primeros en el mundo de tener controladas las cosas, porque no es verdad. Ahora,
Es cierto que tenemos que aprender a convivir con la pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Yo creo que eso es el punto, ¿verdad?, al que tenemos que llegar en este país y en otros países. Es decir, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Porque has visto lugares en donde empezaron a abrirse los países y de nuevo los brotes y volvés a cerrar y está la discusión, cerramos la economía, todo lo que ya hemos sabido. Entonces, ¿cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo ya es parte de nuestra vida cotidiana el protegernos, la distancia física, la mascarilla, hasta dónde, mientras no haya una vacuna a la que nosotros, los países como los nuestros, empobrecidos, podamos acceder? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, ¿cómo es convivir con la pandemia? El retorno de los niños a clase, la distancia entre los niños, los lavados de manos, las condiciones, todas esas cosas que tenemos efectivamente que aprender a convivir. Pero estar claro de que no es cierto que ya no hay, no es cierto que ya estamos en cero, no es cierto. Pues yo creo que decir eso, transmitimos una información equivocada a la gente. En todo caso, lo que tenemos que decir es, bueno, pues hay un esfuerzo de las autoridades de salud, hay un esfuerzo del gobierno, se ha venido trabajando muy duro contra la pandemia y contra la infamia, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Pero bueno, pues tenemos que ser ciudadanos responsables, no podemos andar alegrísimos, ¿verdad? Como que no ha pasado nada en fiesta patronal, en el bacanal y en todas esas cosas. Pues no es verdad. Yo creo que tenemos que ser responsables y tener claro cómo es que tenemos que aprender a convivir. ¿Qué pasó? Eso de la fiesta patronal me causa risa. Pero es que sí es verdad. Es cierto, sí. Además que se acerca, ¿no?, en la celebración, sí, ahorita, sí. Entonces, no, hombre. Pero se ha dicho que no van a salir. Pero mira qué interesante estos datos en el mundo y en nuestra área, ¿no? En nuestra región. Obviamente que Brasil tiene un dato espantoso, pues de espanto, ¿no? Imagínate vos, 2.446.397 contagios con 87.737 muertos. Pero te lo comparo con México. Tiene México 395.489 contagios, mucho menos que Brasil. Pero tiene 44.022 muertos, casi la mitad de lo de Brasil, con una población mayor contagiada. ¿Ves? Y otro de los que también se ponen a la cabeza está Perú con 389.717 casos, con un número de muertos de 18.418. Imagínense ustedes, Chile, 347.923 contagios y un número de muertos de 9.187. Colombia, 257.101 casos, con 8.777 muertos. Costa Rica, 15.841 casos, 115 al día de muertos. ayer. Al día de ayer. Imagínense ustedes. Por allá en El Salvador también. Fíjate vos. Y el caso de Panamá que mencionaba, Tirsa, está el reporte de 61.442 casos. Honduras, 34.000. Panamá, 61.442, con muertos 1.322. Imagínense ustedes, pues. Sí. Yo estoy claro que no es para alegrarse. Sin embargo, en muchos lados, y no es que esté bien, pero se está relajando demasiado. Ahora, vos hablabas de también han disminuido los rumores. Lo que pasa es que la realidad le ha ido poniendo botado, ¿no? Sí. las cosas en su lugar, porque un loquito, pues ahí, yo no sé, un Ramírez, sí, hombre, sí. O sea, hablaba de 200.000, 23.000, 40.000 muertos, hablaba de 500.000 de contagios, es decir, todos contagiados, todos muertos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pura politiquería y toda esa basura. Es que tuvo su sueño, recordad que ya pasó, sí. Entonces estaban los especialistas, ¿verdad?, del comité científico de no sé qué cosa. ¿Cómo empeñas tu prestigio diciendo un montón de cosas por pura politiquería, que fue lo que vimos con varios médicos? Te digo que a mí me asustó y me asombró ver cómo empeñaron
su prestigio por razones políticas, diciendo también una cosa caótica, apocalíptica en el país y cómo crearon terror, y además de decirle a la gente que no acudieran a las unidades de salud y toda esa campaña nefasta que incluyó también al embajador gringo que daba la pauta diciendo un montón de tonterías. Pero bueno, por su propio peso las cosas han ido cayendo y poniéndose las cosas en su lugar, pues la confianza en el sistema de salud, en las brigadas, en el trabajo y en el cuidarnos. Pues es cierto, por eso decía, tuviste que luchar contra la pandemia y contra la infamia, ¿verdad? Que a veces resulta como más fácil luchar contra la pandemia que contra la infamia, porque tenés esos rumores nefastos y todo eso, pues eso es verdad, lo cual no quiere decir que las cosas están resueltas. No, para nada. Y dependemos todos de la vacuna, pues, honestamente, dependemos de eso, ¿no? Y de nuestro comportamiento. Claro, sí. Nuestro cuidado. Y por favor, háganle caso a la Tirsa, no vaya a esa cosa patronal. Adolfo. Bueno, estaba recordando que a mí me gusta ir a Santo Domingo, y así que vamos a ir a las fiestas patronales. Vea, ahí está, ¿viste, Adolfo? Por asunto de tradición y folclore. Virtual, no dice que va a ser virtual, perfectamente podemos hacer así todo. Recordemos que Nicaragua impulsó una jornada intensa de vacunación contra la influenza. ¿Verdad? Y después ha habido una campaña intensa educativa. Entonces, si hay casos menos en Nicaragua, como en efecto se nota, se percibe, es producto de que los nicaragüenses se han ido concientizando de la necesidad de adoptar las medidas de prevención y de precaución. Lo que tenemos que hacer es decirles, no hay que bajar la guardia, no hay que cantar victoria mientras el mundo no tenga la vacuna, no la tengamos en Nicaragua y evitemos que nos enfermemos y enfermemos a otras personas. Mientras tenemos que adaptarnos a la realidad del mundo, que es que la economía tiene que avanzar, el país tiene que avanzar, y tenemos que aprender a convivir con eso. Yo insisto que ese llamado de ayer de la Organización Mundial de la Salud ahora retrocede y dice las cuarentenas extremas no están resultando, si no veamos. Sí, se cortó, pero te entiendo, la OMS como que juega rayuela hacia adelante y para atrás y ya sabes, no sé qué pasa, pues adelante Eliezer. Okay, pues yo para concluir y terminar, porque el tiempo creo que ya se está yendo, Alberto. Sí, el tiempo nos está acabando. Yo pienso y sostengo lo mismo. Nicaragua no es que se ha acabado la pandemia, por supuesto que no se ha acabado ni se va a acabar ahorita. Tenemos que aprender a convivir con ella, como con el SIDA y el resto de virus que han venido, que son huéspedes actualmente. Pero cuando el sistema de salud está fortalecido y se ha invertido en nuestro sistema de salud y le has abierto la mente al nicaragüense, ya no es ignorante como lo era en gobiernos pasados. Cada quien sabe dónde nos sirve el zapato. Entonces el nicaragüense no es tonto, no es pendejo, disculpame con la palabra que te acabo de decir, pero el nicaragüense no es tonto y sabe que si algo te hace mal, pues obviamente no lo vas a hacer. Y si algo te hace bien, obviamente lo vas a seguir haciendo como lo has estado haciendo, siguiendo las recomendaciones actuales que por muchos meses, por supuesto, ha venido implementando el Ministerio de Salud a través de ellos mismos. Ese es mi último comentario. Bueno, gracias. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con la despedida. Vamos a la pausa, muchachos, ¿ok? Y con esto terminamos, ¿verdad? Un acontecimiento histórico, recordamos aquí con Tirsa, pero bueno, a los muchachos les agradecemos, Tirsa, les agradecemos a Eliezer, a Adolfo, que hayan estado con nosotros, como todos los martes, y bueno, te agradezco a vos también, Tirsa, que hayas llegado aquí. Y bueno, y esas informaciones que te dio Benito no las creas, yo creo que no ocurrirá nada de eso, de lo que está diciendo Benoit. Yo creo que la mejor opción es la que dice Adolfo. Él tendrá su celebración de Santo Domingo de forma virtual, ¿verdad? Al Minguito, te puedes imaginar vos cómo le bailará Adolfo a Santo Domingo. No me lo quiero imaginar. No te lo quiero imaginar. ¿La has bailado a Mingo alguna vez vos? Por supuesto, he tirado cohetes, parte de la tradición y la cultura del pueblo. De verdad, ¿qué le has hecho? Eso tiene que seguir. Te veo ahí, te has pintado de negro y todo aquello, ¿no? No, eso no. No. Pero sí, pues tu bailadita.
Claro, es parte del folclore del nicaragüense, parte de la tradición. Tiene que seguir, tiene que vivir. Tirsa es de Chinandega, entonces dice que no le afecta porque, ¿verdad, Tirsa? Es que ninguna fiesta patronal. Acaban de celebrar a Santana. ¿Cómo? Los chinandeganos acaban de celebrar a Santana. Mira, Adolfo, no quiero herir susceptibilidad, entonces mejor dejo de hablar de fiestas patronales. Lo único que digo es que hay que ser responsable en su comportamiento, nada de... O sea, a ver, si la tradición no se va a acabar, ahí va a seguir. Pero, hombre, es lo que queda del año, ¿verdad? Porque, bueno, ya este año ya está frito. Pues tengamos responsabilidad en nuestro comportamiento. Seamos gente responsable. Tranquila. Sosegate, niño, calmate. Tranquila. Pues, pero puedes tirar sus cohetes solo. No, yo no digo que no lo tiren. Yo no digo que no lo tiren, lo que digo es que... Puedes tirar virtual. Claro. Y si tenés una promesa, pues en tu casa ahí, rezar, orar, no sé, todo eso, pues hacerlo. Pues es un asunto personal, ¿no? Pero no seamos irresponsables, no podemos caer en la pachanga, nada de vela del barco, nada de vaca culona, nada de eso. Benito fue el culpable que le estuvo diciendo eso. Nos vemos, muchachos. La chicha de coyol entonces en la casa. ¿Cómo? Hay que beberse la chicha de coyol en la casa. La chicha de coyol en la casa, también. Las 7 quebradas, la excelentísima con su familia. Muchísimas gracias, pásenla bien, muy buenos días, gracias a todos. Continúan con Canal 4, la mejor televisión. Gracias.